Muy buenas tardes a todos. Ya estamos en un capítulo más de Familias en Acción. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a todos los que se encuentran conectados, a todos los que ya están conectados con nosotros, pues denle me gusta. Ya estamos en el número 46 de Familias en Acción, en el capítulo número 46, a 21 de marzo del 2024. Y bueno, pues hoy vamos a saludar desde Misantla, Veracruz, México, Victoria Hernández Marín, a todos los que cumplen años y les mandamos también un abrazo a todos los que están enfermitos desde aquí, desde este lugar. Saludamos también con mucho cariño y mucho amor a nuestros hermanos carpinteros, a los que se dedican al arte de la madera. Saludos y felicitaciones el 19 de marzo, o sea, el martes, ¿verdad? Acaban de festejar este día de San José y pues también se festejó el Día del Hombre. Bueno, pues felicidades a todos los hombres, a todos los hermanos, a todos los hombres de Familias en Acción del mundo entero. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos saludos de parte de este equipo de producción de aquí de Familias en Acción. Y bueno, pues también les queremos comentar que ya estamos a 3 días de iniciar la Semana Mayor. La familia católica, um, este, esta Semana Santa ya llevamos prácticamente, vamos concluyendo los 40 días de preparación que la Iglesia Católica, en la que la Iglesia Católica se prepara para recordar esos momentos de la Semana Santa que nosotros le llamamos el Triduo Pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se inicia con el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Entonces, bueno, pues después de haber hecho un análisis profundo de nuestra vida y hacer ese alto en el camino en el que la Iglesia nos invitó, ¿verdad?, a hacer como un espacio en nuestra vida para hacer la reconstrucción nuevamente de todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida, o a lo largo de este año más bien, pues recordar y volver al Señor, regresar otra vez al Padre, así como el Hijo pródigo, regresar, ¿verdad? Y decirle, Señor, aquí estoy, creo que no lo he hecho todo bien, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, de eso se trata estos 40 días, de interiorizar y regresar al Padre. Bueno, pero pues ya después de regresar al Padre y después de haber hecho todo este análisis que cada uno de nosotros realizó, bueno, pues ahora es tiempo de empezar a construir. Pero muchos llegamos, ¿verdad? Llegamos, bueno, ya hicimos el análisis, ya vimos qué pasó en nuestra vida, pero no podemos construir. Y fíjense que bueno, pues este tema, por inspiración divina, ¿verdad? De alguna manera, alguien me preguntaba que cómo se van dando los nombres de los temas, pues es a través de los acontecimientos de la vida y de lo que diariamente vivimos. Y bueno, a unos días, este, eh, en la calle, ¿verdad? Caminando, escuchaba la plática de dos personajes, de dos jóvenes que estaban platicando y estaban platicando sus historias, pero uno de ellos platicaba una historia muy triste, pues como queriendo encontrar consuelo en el otro. Y resulta que el amigo, en lugar de decirle, no, pues amigo, no sé, o compa, o como se dijeran, pues aquí estoy, ¿no? Para apoyarte. Al contrario, el amigo lo que hizo fue, pues no tomar en cuenta tanto su queja de su amigo, que casi estaba a punto de llanto, y les dijo, bueno, pues lo que tienes que hacer, dice, es desquitarte y mandarlos a no sé dónde. Y eso me recordó que en muchas ocasiones, bueno, yo también, en mi ignorancia,
lejos de construir, destruía, porque estos comentarios que a veces nosotros decimos no precisamente son para que nos den ese consejo de hacer más malas cosas a como las venimos haciendo, sino de encontrar un consejo para nuestra vida que pueda construir nuestra vida y nos podamos sentir mejor. Porque con la expresión que este joven amigo, supuestamente amigo, le dio, pues resulta que el joven, el que tenía el problema, pues más se iba a meter en problemas, ¿no? Porque al mandarlos a la fregada o desquitarse de todo lo que le habían hecho, pues lo único que se iba a hacer, perdón, era meterse en más problemas. Entonces de ahí me surgió la idea de que nosotros en ocasiones así lo hacemos. Le digo, yo lo he hecho, ¿no? Yo en alguna ocasión también tuve esos comentarios. Cuando alguien venía a pedirme un consuelo, le decía, ay, pues ni le haga caso, mándelo a la fregada, ¿no? Por ejemplo, a veces mi mamá tenía esos momentos en que venía a pedirme un consejo a mí y yo le decía que los mandara a la fregada. Y fíjense que esos detalles que nosotros hacemos, lejos de construir, destruyen. Porque la persona solamente, lo hemos dicho una y mil veces, que las personas que se acercan a ti no quieren que les des en sí una solución, sino simplemente a veces quieren que los escuche. ¿Por qué los escuches? Porque la solución está en uno. Ya la sabemos y sabemos qué cosa vamos a hacer, pero bueno, a veces somos, pues no tenemos tanta inspiración divina y bueno, pues hacemos las cosas más grandes y en ese hacerla más grande, pues vamos destruyendo. Sin darnos cuenta, vamos destruyendo. Por eso hoy le he llamado a este tema construye. Porque después les decía, de haber hecho este alto en el camino, de que ya vamos a terminar los 40 días, bueno, pues ahora vamos a empezar a construir. ¿Y cómo vamos a empezar a construir? Bueno, primeramente, si nosotros estamos hablando de familias, pues vamos a construir familias fuertes, como dice el doctor Armando Duarte, familias felices, como en el caso de nosotros que estamos en Papás Felices, bueno, pues tratar de construir esas familias felices. Pero para poder construir, bueno, pues quiero comentarles a ustedes que vamos a ver tres conceptos que a veces los tenemos tan memorizados en nuestra mente, pero que realmente no los ponemos en práctica, simplemente se quedan en conceptos. Muchos de nosotros tenemos miles de conceptos en nuestra mente para construir familias fuertes, para construir papás felices, para construir muchas cosas, porque eso es lo que vamos deseando, esa es la esencia del ser, la felicidad. Pero resulta que en esa construcción, pues tenemos conceptos, les decía, que nada más se quedan en conceptos, pero que no los ponemos en práctica. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes 4 conceptos importantes que no nada más se deben de quedar en conceptos, sino que debemos de ponerlos en práctica. Bueno, uno de los primeros conceptos es tener en cuenta en nuestra vida para llevar a la práctica y poder empezar a construir este concepto que es dones. Los dones, porque de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, los dones son habilidades para hacer algo, pero los dones en sí son dados por Dios para hacer fructífera la vida divina. Y bueno, pues estos dones, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, que es sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y para poder construir, debemos de tener en cuenta estos dones del Espíritu Santo, porque en uno de ellos, por ejemplo, en el consejo, ya en alguna ocasión les había comentado que no es para dar consejos, sino es para recibir ese consejo que Dios nos da a nuestra vida, ¿no? Tener inteligencia y sabiduría para realizar las cosas. Entonces, los dones del Espíritu Santo van a hacer que nosotros conozcamos esa parte divina en nuestra vida, que nos conozcamos ese potencial que nosotros
tenemos y que nosotros somos, o sea, es decir, que conozcamos en plenitud todo nuestro ser. Entonces, bueno, pues cuando nosotros conocemos que tenemos esa bendición, esa gracia de Dios a través de estos dones, bueno, pues entonces vamos a poder empezar a construir, porque un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que tiene fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, pues lógicamente que va a empezar a construir algo bueno. Entonces, es importante que les decía que estos no se queden solamente en conceptos, sino que nosotros vayamos viviéndolo en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Bien, otro de los conceptos que tenemos que tener, ¿me regalan de agua? Otro de los conceptos que tenemos que tener muy, muy, muy claros en nuestra vida son los talentos. Porque si nosotros no sabemos cuáles son nuestros talentos, ¿cómo vamos a poder construir? O sea, ¿cómo vamos a construir? Primero, ¿cómo vamos a poder construir si nosotros como seres humanos no nos sentimos con esa potencial divino? Ahora, el segundo es los talentos. El talento, a veces nosotros lo podemos ver en nuestra vida y sin embargo no lo descubrimos porque lo tenemos, pero les decía, como se queda solamente en conceptos, entonces, bueno, pues mmm, no hay esa prosperidad en todos nuestros talentos. ¿Cuáles pueden ser nuestros talentos? Bueno, yo ahora se los voy a decir, pero yo quiero que más adelante ustedes también me compartan qué talentos tienen de acuerdo a lo que vamos escuchando. Uno de los talentos puede ser los talentos musicales, los talentos deportivos, talentos creativos. Hay mucha gente que es muy creativa para hacer las cosas. En el musical, pues bueno, tiene ese oído muy agudo, ¿verdad? Para escuchar los sonidos, los acordes en la música. Hay gente que tiene mucho talento para la gestión personal, para la gestión en situaciones de límite, para organizacional. Hay quienes tienen talento organizacional que fácilmente organizan diferentes eventos y pueden ver a detalle qué es o cómo se va a organizar tal evento. Ven a detalle todo lo que se necesita para un evento. En la pintura, por ejemplo, o en otras disciplinas artísticas, quienes se dedican a la pintura, hacen obras de arte, bueno, pues ese es un talento. En la gastronomía, por ejemplo, muchas personas tienen talento en la gastronomía porque no a todos se nos da, que a veces inventan cosas, ¿verdad? De algunos, de algunas carnes, frutas, verduras, y ellos inventan con X, tengo tal cosa y con esto puedo preparar algo. Entonces, es un talento muy hermoso ese porque muchos de nosotros tenemos tantas cosas en el refrigerador y ni siquiera nos damos cuenta de que podemos hacer un buen platillo. Y sin embargo, ellos con pocas cosas que se encuentran en la cocina pueden hacer mucho. Entonces, ese es un talento, el de la gastronomía. Otro, las ventas, son muy emprendedores también, pueden hacer muy buenas ventas, hay quienes no se nos da eso, en el manejo de la economía, en el manejo de las inversiones, en las matemáticas, hay quienes son muy talentosos en las matemáticas, en los idiomas, aprenden fácilmente varios idiomas, para la docencia, son muy buenas personas para enseñar. En la escritura, por ejemplo, hay personas que son muy buenas para la escritura que hacen poemas hermosos, canciones, componen canciones muy bonitas. Entonces, bueno, tienen esa adicción, perdón, para poder escribir y saber escribir y hacerlo de una manera espectacular que lleven un mensaje, ¿no? Entonces, eso es un talento en la danza,
quienes bailan muy bonito, el hablar en público, en la comunicación. Lo científico también es un talento y la actuación. Bueno, hay muchos talentos y yo he mencionado algunos de ellos para que ustedes se identifiquen qué talentos tienes, qué talentos, con cuáles talentos tienen, porque a veces queremos empezar a construir, pero a lo largo de nuestra vida ni siquiera nos damos cuenta de nuestros talentos. Y bueno, una forma de encontrar nuestros talentos, hace unos días una maestra nos decía que hay que escribir, que hay que escribir y escribir, y en el escribir tú te vas a dar cuenta, el diario, diariamente te vas a dar cuenta qué es lo que te gusta hacer, o sea, que escribas, pero en esa escritura tú, tú veas y tú analices qué es lo que más te gustó, ¿no? Por ejemplo, desde que te levantas muy temprano hasta la noche, en el transcurso de todo el día, bueno, visualizar a través de todo de lo que tú escribiste en tu diario, qué es lo que te trajo mayor satisfacción a tu vida. Y entonces, después de X tiempo, vamos a pensar de un mes o 2 meses, no sé, ya tú vas a descubrir pues qué es lo que te gusta y para qué eres bueno. Entonces ahí vamos a ir descubriendo nuestros talentos, sin olvidar los dones que ya traemos por naturaleza, ¿verdad? Porque los dones, eso es algo gratuito que Dios nos dio y que desde que fuimos, ¿verdad? Formados en el vientre de nuestra madre, pues ya traemos. Bueno, no sé, esto de los talentos, a veces no los acabamos de descubrir, muchos de nosotros no los acabamos de descubrir nunca. Vamos a ver otro punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, otro concepto que nosotros tenemos que tomar en cuenta son las virtudes. Y la virtud es algo que nos conviene practicar porque en las virtudes estamos hablando de la justicia, de la prudencia, de la fortaleza, de la generosidad, y aquí también entran dentro de las virtudes, bueno, pues ya como su nombre los dice, las virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad. Y también, fíjense que aquí en esto entra lo que son los frutos del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, en los dones estamos viendo los dones del Espíritu Santo, pero después de los dones vienen los frutos del Espíritu Santo. Y entonces los frutos ya es una virtud que la podemos convertir nosotros en una virtud y estamos hablando de la generosidad, de la paciencia, de la bondad, de la humildad, del perdón, de la perseverancia y de la castidad. Y en estas virtudes, fíjense que se construye mucho, porque, por ejemplo, una de las virtudes que existen es la justicia. Y la justicia es buscar siempre el bien común, porque la justicia busca siempre el bien común en el que cada una de las personas reciba lo que le corresponde o que de alguna manera se merece. Entonces, esta virtud de la justicia, practicar la virtud, pues es hermoso, porque es empezar a construir y no haríamos esos comentarios, ¿verdad? Como los que hicieron estos chicos, que no lo hicieron, o sea, no nada más lo hacen ellos, lo hacemos nosotros diariamente. Bueno, otra de las virtudes es la prudencia. Y la prudencia consiste en reflexionar y distinguir lo bueno de lo malo, a fin de actuar o dar cuentas de nuestra opinión de la manera más correcta. La persona prudente actúa tomando en cuenta las consecuencias de sus acciones. La prudencia es considerada una virtud cardinal. Bueno, ser prudentes nos va a traer como beneficio a nosotros, pues siempre que actuemos, ¿verdad? Que siempre las personas busquen más bien nuestra opinión, porque va a decir, bueno, yo le voy a preguntar a fulano de tal porque esa persona es muy prudente y me va a dar una respuesta correcta, pero muy diferente cuando nos encontramos con una
una persona imprudente, ¿no? Que dices, ay, me da vergüenza, ¿no? Me da pena. Es cuando a veces decimos que nos da pena ajena cuando encontramos una persona muy imprudente, ¿no? Que a veces habla cosas que nada que ver con lo que se está tratando. Entonces, bueno, pues esa es una de las virtudes. Otra de las virtudes que a mí en lo personal me gusta es la perseverancia. Recordemos que a veces se habla de perseverancia y que en la perseverancia, como lo dicen, el que persevera alcanza, porque a veces no se necesita ser muy inteligente, pero las personas perseverantes siempre logran sus objetivos. ¿Por qué? Porque no desisten del objetivo, o sea, ellos siempre están. A veces nosotros queremos lograr muchas metas, pero no somos perseverantes. Y la perseverancia es una cualidad, es una virtud, es un concepto que no nada más se debe de quedar en concepto, sino que tenemos que, les decía, poner en práctica todo esto, porque ¿cómo vamos a construir nosotros cuando no somos perseverantes? O sea, aquí me viene a la mente, por ejemplo, alguien que dice, bueno, yo soy muy mentiroso, ¿no? Yo siempre digo mentiras, pero, pero esa persona es mentirosa y dice, pero ya no quiero serlo. Y no persevera en decir la verdad, o sea, no, sino que hace las cosas al revés. Entonces esa persona, pues lógicamente, que nunca va a llegar a ser una persona honesta porque siempre está en la mentira o siempre se vive en la mentira. Entonces, si queremos ser perseverantes, si queremos ser personas honorables, que los demás nos crean, bueno, pues vamos a perseverar en nuestros trabajos porque también una de las cuestiones, sobre todo en los trabajos, no somos perseverantes, a veces dejamos los trabajos a medias. Hay quienes nos contratan y solamente trabajamos una semana. Ah, pues no, esto no me gustó. Ni siquiera viste que en realidad ese trabajo era para ti, probablemente era para ti, sin embargo, pues tú solamente estuviste un tiempo y dejaste. O sea, aparte de que no son perseverantes, pues son desobligados. Y en esa no perseverancia, perdemos muchas oportunidades, perdemos la credibilidad de las personas, de las gentes, y bueno, pues no logramos nuestros objetivos. Queremos, por ejemplo, nosotros que somos gente de grupo de iglesia, vamos una vez a la reunión y porque alguien tal vez no dio el mensaje que yo quería recibir o no dio, sí, el mensaje que yo quería recibir, digo, ay, no, yo ya no voy porque a mí no me gustó. Y dejamos los grupos y dejamos todo y entonces en ese dejar ya no, ya prácticamente nuestra fe se queda coartada. ¿Por qué? Porque no vamos acrecentando nuestra fe, no vamos estudiando, no vamos aprendiendo de los demás, sino que se queda esa fe coartada y después tenemos un concepto erróneo de decir, ahí no me enseñaron, ahí no aprendí, ahí no, pero no fue porque no te hayan enseñado o tú no hayas aprendido, sino porque no fuiste perseverante en ese lugar, en ese grupo, en ese trabajo, o no sé. Entonces, y la perseverancia es una de las virtudes, del ser humano. La esperanza, la caridad, la paciencia, la humildad, el perdón. Esta es una de las virtudes hermosas, porque el perdón es una virtud tan hermosa que hace que el ser humano se sienta en paz y se sienta tranquilo, porque al no sentir rencor, resentimiento, odio y todo lo demás, entonces la persona se siente en paz conmigo misma, con ella misma, ¿no? Bueno, pues entonces para poder construir tenemos que tomar en cuenta los dones, talentos y virtudes. Y fíjense que la suma de los dones, de los talentos y de las virtudes nos va a dar como resultado los valores. Y los valores, bueno, pues aquí ya vamos a ver muchos valores, los valores morales, espirituales, sociales, religiosos y demás.
Y uno de ellos, bueno, pues el no robar, no mentir, no engañar. Dentro de los valores morales. Bien, bueno, en los dones estábamos hablando que en los dones vamos a descubrir el ser en su totalidad. En los talentos vamos a descubrir el bien hacer, porque a través de nuestros talentos nosotros vamos a poder hacer para nosotros y para los demás. O sea, todo lo que es el hacer viene siendo los talentos. Y las virtudes es el bienestar. Si nosotros tenemos y practicamos todas esas virtudes, nosotros vamos a estar bien con nosotros mismos y vamos a estar bien con todos los demás. Entonces, acuérdense, los dones es el ser, es descubrirnos, estar bien en todo nuestro ser. Los talentos es el bien hacer. Y en las virtudes es el bienestar. Y la suma de todo esto nos va a traer como consecuencia el bien tener. El bien tener todo. El bien tener ser, el bien tener hacer, el bienestar, el bienestar. Entonces, el bienestar de todos nos va a traer el tener todo lo que el ser humano, todo lo que realmente necesita. Entonces, cuando nosotros tenemos todo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos lo que realmente el ser humano necesita, pues entonces estamos construyendo o ya construimos en nuestra vida lo que verdaderamente necesitamos y entonces vamos a tener una vida de calidad con muchísimas cualidades y no nada más en una forma egoísta, sino que todo lo que nosotros vamos a tener lo vamos a poner al servicio de los demás. Bien, bueno, pues eso de alguna manera yo quería comentarles porque hoy quiero que ustedes también compartan y nos digan, a ver, del 1 al 100, vamos a poner una estadística, del 1 al 100, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios con todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Con todos esos dones que el Espíritu Santo nos da, de veras nos creemos con ese potencial que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros en nuestros talentos, por ejemplo, de cantar, de trabajar, de pintar y de lo organizacional, de las matemáticas y de todas las cuestiones artísticas como la danza, hablar en público, comunicación, todo lo deportivo, porque hay unos que son muy buenos deportivos, qué tanto he construido para mí y qué tanto he construido para los demás? O sea, con todo lo que yo he realizado, qué tanto me he sentido realizado, ¿no? Que del 1 al 100, sí me gustaría que compartieran. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos hemos reconocido virtuosos en la lealtad, en la humildad, en ayudar? ¿Cuántas veces yo me he sentido realmente estar en mí mismo y estar con los demás? O sea, ver que todas esas virtudes que de alguna manera yo tengo en mi vida y que puedo yo también acrecentarlas, cuántas cosas de esas he sido justo, por ejemplo, conmigo, cuántas he puesto en práctica hacia mí mismo, he construido hacia mí mismo y he construido hacia los demás. ¿A cuántas veces me he dado o he sentido esa fortaleza en mi vida porque la he practicado, ¿no? La generosidad, la gratitud. Por ejemplo, una de las virtudes también es la gratitud. ¿Cuántas veces he sido agradecido conmigo mismo y con los demás? O sea, ¿cómo puedo ir construyendo yo las cosas si en un momento dado ni siquiera me he dado cuenta que yo tengo dones, talentos y virtudes? Pero nunca es tarde. Hoy, en este día, estamos analizando para que juntos construyamos algo mejor en este mundo de destrucción y de muerte que a veces nosotros como que no encontramos la salida, vemos que hay tantas cosas, ustedes mismos los platicaban hace 8 días, a veces no hay esperanzas en ese futuro. Vemos tantas situaciones tan difíciles que lejos de construir, a veces decimos, bueno, pues si alguien destruye, pues yo también destruyo, ¿no?
como ese comentario que yo les comentaba, ¿no? Entonces, yo hoy en día que voy compartiendo cada uno de estos temas con ustedes, pues voy haciendo un análisis de mi vida también y voy creciendo junto con ustedes. Entonces, a mí me gustaría ver del 1 al 100. Vamos a ver cuántos de ustedes han descubierto sus dones, sus talentos, sus virtudes y las han puesto de verdad al servicio de ustedes mismos y de los demás. Recordemos que la suma de todos ellos van a ser todos los valores que nosotros tenemos para tener esa riqueza que nosotros necesitamos. Bueno, pues vamos a escucharlos, ¿verdad? Denle ustedes también me gusta a esta página, compartan y vamos a ver también una cita bíblica. No sé qué dicen los chicos de producción. ¿Hay alguien? ¿Comentario? ¿Nada? Bueno, pues vamos a ver que en el tema de... Hasta ahorita Aurelia Patricia, que nomás ha comentado ella. Ajá. Un saludo especial a Aurelia Patricia, que es la primera en comentar. Ok. Bueno, vamos a Patricia, vamos a mandarle un saludo. Y ustedes, chicos, de acuerdo a lo que ahorita han escuchado, ¿qué les ha parecido? O sea, porque realmente nosotros queremos construir, pero no, a veces no se puede construir desde lo que no se conoce, ¿no? Entonces es importante también que bueno, pues nuestra audiencia sepa que hay jóvenes aquí, porque déjenme decirle que el productor está muy joven, entonces, bueno, pues Pues estamos, haciendo, bueno, este trabajo con mucho cariño, pero también a veces desconocemos muchas cosas, ¿no es así? sí, lo importante yo creo que la parte que ahí intento rescatar un poco y lo que me falla a mí es en ese apartado del mensaje de la constancia que está ahí metido, que más hace no el que hace más rápido, sino el que lo hace más constante, el que nunca deja de moverse, ahora sí. Siento yo con respecto a, por ejemplo, lo del gimnasio, muchas veces se deja como que de lado o se abandona porque decimos, no, pues es que tengo más cosas que hacer, ¿no? Y dejamos eso, pero el punto es que independientemente de eso, o sea, nunca llegamos a terminar nada. Ujú. Por lo mismo, ¿no? Que no somos perseverantes, no somos constantes y bueno, pues hoy esa es una de las virtudes que nosotros debemos ir acrecentando, porque las virtudes tenemos que las podemos acrecentar y los talentos, bueno, muchos nacemos con ellos, pero muchos no, también se pueden acrecentar los talentos y los dones, bueno, eso sí, nacimos con ellos, solamente hay que descubrirlos y bueno, también descubrir lo demás, ¿no? Pero descubrirlos. Bien, y bueno, pues hablando de talentos, quise primero hacer esta como introducción, porque hablando de talentos, vamos a ver que en Mateo 25, 14, 30, la palabra de Dios dice, escuchen también esto, un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero dice que le confió 5 talentos y al segundo le confió 2 talentos y al tercero 1 talento. Dice la palabra de Dios que después de mucho tiempo vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que recibió 5 talentos dijo, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir de la alegría de tu patrón. Y bueno, el segundo también dice, el que le dio 2 talentos, Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Y el último, al que solamente le había dado 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero.
aquí tienes lo que es tuyo. Pero dice la palabra de Dios, pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Quítenle pues el talento y entréguenle al que tiene 10. Bueno, esta parábola que el Señor nos habla en el Evangelio de Mateo 25, perdón, 14:30, eh, a mí me hizo reflexionar porque muchos de nosotros tenemos muchos talentos. Aquel tiempo los talentos tenían un valor económico muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues si tienen un valor para nuestra vida, entonces también el día de hoy tienen un valor. Tenemos muchos talentos. Tal vez Dios nos ha dado a algunos los 5 talentos, a otros nos ha dado 2 talentos y a otros solamente 1. Entonces, ¿cuántos talentos nos ha dado el Señor? ¿Y cuántos talentos nos ha puesto para ese valor en nuestra vida, para el servicio de los demás? Entonces, pensemos en una persona que está enferma y que necesita de nuestros talentos. Probablemente yo me sienta una persona humilde, ¿verdad? Y que digo, ay, no, pues es que yo no tengo todos los talentos que el Señor me dio, no tengo todos los dones, no tengo todas las virtudes, no tengo todo lo que Dios me dio. Pero ¿qué puedo hacer por esa persona? Bueno, tal vez yo nada más el Señor me dio un talento. Bueno, pues ese talento lo voy a poner al servicio de la persona enferma. ¿De qué manera? Tal vez llevándole una oración, acompañándola en su cama, en su lecho, estando ahí con ella, ¿no? Hacerle compañía, llevarle o tal vez hacerle un tecito con sus mismas cosas. Tal vez Dios no me dio muchos talentos, pero probablemente Dios me dio 2 talentos. Entonces, si Dios me da más talentos, tal vez pueda entonces llevarle, ¿verdad? Algo para que ella coma, algo para que ella se alimente. Ya no nada más voy a hacerle una oración, o ya no nada más voy a hacerle una compañía, o ya no nada más le voy a hacer un tecito de las mismas cosas que ella tiene, sino ahora yo le puedo llevar porque Dios me ha dado más cosas a mí. Estoy haciendo un ejemplo muy cortito, pero nosotros podemos hacer más cosas, ¿no? Y tal vez al que le dio 5 talentos tiene más dones, más talentos, más cualidades, más virtudes. Entonces, esa persona tiene más, entonces puede tal vez no nada más irlo a visitar, hacerle una oración o llevarle comida, sino aparte pudiera ser que esa persona se compadezca de él y lo lleve al médico y le compre el medicamento. Yo estaba analizando esto porque no sé si ustedes han escuchado también al padre Luis Toro y él hacía la reflexión del talento. A quienes más, o sea, se les da, más se les exige, pero también quienes tenemos más, podemos dar más, porque a veces la persona que tiene más dice, no, pues yo no puedo, yo no tengo. O sea, a veces la persona que Dios le ha dado más cosas, más economía, más valor, esa persona se hace tan pobre que dice que no tiene. Entonces, yo creo que en este mundo estamos viviendo, el recibir los talentos no es dejarlos enterrados, no es decir, yo no puedo, yo no tengo, yo cómo voy a poder construir algo, yo cómo voy a poder hacer las cosas diferente si yo no tengo nada de todos estos dones, talentos y virtudes que de alguna manera Dios me ha dotado. Pero hoy yo te recuerdo que tú eres un hombre y una mujer con todos estos dones, estos dos talentos, estas virtudes, que puedes hacer mucho por todos los demás, ¿no? Entonces, pensemos en esta respuesta, ¿no? En esta respuesta que a veces nosotros damos egoístamente. Dice Teresa Sánchez, descubrir nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás para construir. Así es. Bueno, esa es la idea. Descubriendo nuestros dones, podemos ayudar a los demás y empezar a construir. Por eso es que hoy quise compartirlo con ustedes, porque a veces nosotros decimos, ay, no, es que yo no tengo dones, yo no tengo talentos, yo no tengo virtudes, yo no tengo nada.
pero hoy te lo estoy diciendo, o sea, ya no hay así como decir, bueno, ¿qué cosa voy a poner al servicio de los demás si yo no lo tengo? Y bueno, vas a ir descubriéndolo poco a poco en la medida de que tú, pues también seas, pues pongas sobre todo ese interés, seas perseverante y vayas queriendo aprender cada día más. Muy bien, vamos a saludar a nuestros amigos. No sé si ustedes me escuchan un poco roquita, pero es que he estado un poquito mal de mi garganta, pero hoy vamos a comentar, ¿verdad? Vamos a comenten ustedes, vamos a saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los distintos países, sobre todo de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos y de otros lugares también, de Barcelona, España. También saludamos con mucho gusto a todos, a Gaby, que a hoy en día, bueno, pues también nos escucha desde aquel lugar. Y a nuestros hermanos de hogares nuevos también, Sergio y Belén, a nuestros hermanos de Zacatecas, de Coatzacoalcos, de Morelia, Michoacán, de Dolores Hidalgo, a nuestros hermanos que se encuentran en Matamoros, que se encuentran también en otros estados de la República. Muchísimas gracias. Y saludamos con mucho gusto también a nuestros hermanos que vivieron el retiro en la Casa del Apóstol en Martínez de la Torre el 9 y 10 de marzo, porque ellos dijeron que iban a estar muy atentos a este programa. Bueno, pues les mandamos un saludo y un besote muy grande a todos nuestros hermanos que vivieron el retiro 9 y 10 de marzo. Y también a los que vivieron el retiro en la parroquia de la Asunción de Misantla el día 16 y 17. Vamos a saludarlos. Vamos a saludar a Martina Reyes, mi sobrina. Muchas gracias, mija. Hola, tía hermosa. Saludos, muy interesante tema. Dios nos da muchos talentos, solo hay que saber descubrirlos, sí, exacto. Bueno, vamos a descubrirlos ya desde hoy. Dice Oralia Patricia, exacto, tenemos dones que no nos acordamos que tenemos, por eso actuamos de diferente manera, pero cada vez que vamos a la iglesia o misa, cuando llevamos a nuestros hijos a catecismo, ahí nos damos cuenta que tenemos esos dones que Dios Padre nos ha dado y con ello obtenemos los frutos, claro. Con esto llegan los cambios a nuestra vida y tratamos de ser perseverantes día a día, agradar a Dios. Bueno, pues muchas gracias. Creo que se está entendiendo el tema. Agradecida con agradar a Dios en el día a día de nuestras vidas y así amar cada vez más, cada vez a Dios. Yo creo que sí. Bueno, cuando nosotros estamos en conciencia de todos estos dones, virtudes y talentos que Dios nos ha dado, entonces, bueno, agradecemos a Dios todos los días, agradecemos. Recordemos que la gratitud es una de las virtudes y que debemos de desarrollarlas día a día. Agradecer por todo, agradecer a nuestros hermanos, agradecer a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos pequeños nos dan, vaya, nuestros hijos pequeños son más agradecidos que nosotros. Nosotros, nuestros hijos nos hacen algo, nos hacen algún favor, nos ayudan a realizar algunas actividades y la verdad como padres somos muy desagradecidos. No les damos las gracias a nuestros hijos y eso hace mucho daño. Flor Molina dice saluditos para toda la familia, doña Bliki. Gracias, saluditos hasta Chiapas. Ya te extrañábamos, Florecita, porque ya tiene días que no te estabas conectando. Pero hoy te mandamos un besote y un besote también para todos tus bebés. Saludos a todos la familia, Cocolexi también. Tere Sánchez, saludos Vicky y a toda la producción desde Zacatecas. Claro que sí, Teresita. Muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias de verdad. Sabemos que tú estás siempre muy atenta junto con César, ¿verdad? Saludos a César. Gracias, Teresita. Bueno, pues estamos aquí muy contentos porque a pesar de que nos dio la tosecita, bueno, pues ya podemos comunicarnos con ustedes. Saludos a Luis Molina, hijadito, saludos, muchas gracias por escucharnos y también pueden compartirnos. Acuérdense que pusimos por ahí una gráfica del 1 al 100, a ver, ustedes díganos, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido? ¿Han puesto sus talentos a su servicio y al servicio de los demás? ¿Qué tanto por ciento de todos los talentos, dones y virtudes que Dios nos ha dotado, cuántos han puesto al servicio de ustedes mismos? Porque acuérdense que podemos hacer hacia afuera,
pero también pues, debemos de hacerlo hacia adentro. Primero nosotros, primero tenemos que reconocernos a nosotros y después bien con los demás. Alicia Huerta también, muchos saludos hermanita, gracias por estar aquí. Alicia Huerta, Marisela García, muchísimas gracias hermana, gracias. Olga Fraide en Sinaloa también, en Mazatlán, Sinaloa. Muchos saludos, doña Olga. Dios la bendiga y la cuide mucho. Y recuerde, descubra todos esos talentos. Eduardo Hernández Marín, saludos, hermanito. Margarita Hernández Arieta, gracias, comadre. José Martínez, también saludos mucho, Pepe. Tere Sánchez, Yuxil Juárez, saludos, Yuxil. Saludamos también a Jessica Vianey. Bueno, también es mi sobrina que se encuentra en Monterrey. Saludamos a todos ellos. Mi hermano Polo, también saludos, muchos saludos y saludos al bebé y a toda la familia. Gustavo Gómez, bueno, pues hay que descubrir nuestros talentos. Saludos, Gustavo. Gina Becerra, Charito, Gris García, Joalit Ultrera, Sandra Quintana, Tomasa Guerrero, Berito García. Todos, muchas gracias por estar conectados con nosotros y bueno, esperemos que se estén descubriendo, ¿verdad? Y que nos cuenten ustedes, bueno, qué tanto es que han descubierto en sus vidas todos esos talentos. Y yo quiero decirles que el Papa Francisco, en una de sus homilías, hablaba de que donde quiera que estemos, construyamos el cambio y construyamos el cambio desde nosotros, que es lo que desea el Santo Padre, que cada uno de nosotros seamos constructores. Y ahorita vamos a ver qué vamos a construir. Sabemos, dice el Papa, que de las crisis nunca vamos a salir igual. Yo creo que todos nosotros tenemos crisis, pero nunca vamos a salir igual. Vamos a salir mucho mejor o peor. Entonces, vamos a ver, si nosotros sabemos de nuestros dones, talentos y virtudes, pues lógicamente que vamos a salir mucho mejor de cualquiera de las crisis que nosotros vivamos. Pero cuando no sabemos y no descubrimos todo esto que hay en nosotros, entonces salimos mucho peor de las crisis, porque no sabemos de nuestros dones, no sabemos de nuestras virtudes, no sabemos de nuestros talentos y por lo tanto, bueno, pues no vamos a tener un bien, ¿verdad? Un bienestar, un bien tener todo lo que realmente el ser humano necesita. Dice el Papa también Francisco que quien tiene esperanza sabe que formar parte de una historia construida por otros y recibida en don, como en la parábola de los talentos, y también sabe que dice, y también sabe que debe hacer fructificar ese don. O sea, quien tiene esperanza sabe que construir es estar bien, desde acuerdo de la parábola de los talentos, estar bien y los va a fructificar, porque no nada más solamente los va a enterrar, sino que los va a hacer crecer. Unos, en otra de las parábolas decían, al 100 por 1, a otros al 70, otros al 30. Tú analízate esta noche, ¿no? ¿Cuánto has hecho crecer esos talentos que Dios te ha dado para poder construir? Porque recordemos que donde quiera que nosotros vayamos, debemos de construir. Ese ejemplo que yo les ponía por el cual me inspiró para hacer este programa, ese no construye, destruye. Los malos comentarios destruyen, no construyen. Cuando las personas, nosotros hacemos que de alguna manera se sientan mal, no solamente estamos destruyendo a la persona que le estamos haciendo el comentario, sino también nos estamos destruyendo a nosotros mismos, porque recordemos que todo lo que decimos está en nosotros, o sea, nosotros nos estamos enriqueciendo con esas palabras que nosotros a veces decimos. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo poder hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Ah, bueno, pues si yo soy pobre, yo no tengo, yo me dedico yo soy campesino, yo soy indígena, yo no tengo muchos derechos, yo no puedo hacer.
Fíjense que el Papa también nos habla acerca de tener un corazón como la Virgen María. O sea, tener imaginación, tener creatividad, que también la creatividad viene siendo como uno de los talentos. Tener creatividad. ¿Qué hizo la Virgen María a pesar de su pobreza y de su humildad y de su sencillez cuando ya está a punto de dar a luz, supo transformar esa cueva de donde iba a ser donde iban a hacer Jesús, esa cueva en la casa de Jesús? Entonces en ella está el signo de esperanza. Ella no vio en esa cueva donde iba a dar a luz algo horroroso o ay, ¿por qué mi hijo van a hacer aquí? No, sino ella sabía que lo más importante de ese lugar era quién iba a nacer ahí. Así nosotros, o sea, tenemos que empezar a pensar con un corazón como lo vio María, o sea, no minimizarnos, es que yo soy pobre, ¿yo qué puedo dar? Yo no puedo dar. Yo soy pobre, tengo un talento, pero no lo entierres, o sea, sácalo a la luz. Ayuda a los demás, ayúdate a ti mismo y ayuda a los demás. Es un talento que el Señor te dio. Puedes tener dos, puedes tener cinco. Hay gente que tiene muchísimos talentos. Entonces, bueno, y no se ha dado cuenta, pero hay mucha gente que ha sabido desarrollar esos talentos enormemente y bueno, pues ya nosotros los vemos, ¿no? Los vemos en bien tener, porque porque tienen todo lo que necesitan, porque han hecho, ¿verdad? De todos los dones, talentos, virtudes, esa suma para todos los valores que tiene esa persona. Entonces vamos a ver en la imagen de María, humilde, pobre, cómo ella transforma ese lugar, ¿verdad? En la casa de Jesús, en la casa más hermosa donde ahí no nada más donde no nada más los pastores fueron a visitar al Señor, sino también reyes, ¿verdad? Que son los Reyes Magos. Entonces, bueno, vamos a, viendo todos nuestros talentos, dones y virtudes, ahora vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir hogares felices, hermosos. Vamos a construir, y yo tal vez no diría nada más a construir, sino a reconstruir ese corazón roto de ese niño que fue mi hijo, que fue mi nieto, que fue mi sobrino, que fue mi familiar y que yo destruí. Vamos a construir algo nuevo, vamos a construir paz. Vamos a construir en nuestros hogares esa paz y esa tranquilidad, donde haya momentos de oración y de reflexión, pero vamos a construir a través de mis virtudes, reconociendo mis virtudes y talentos, voy a construir momentos de diálogo y no momentos de silencio. Eso tenemos que empezar a construir, porque hoy en día la gente se siente deprimida, se siente sola. O sea, por eso ven que toco todos estos temas, porque la mayoría de las personas se siente insatisfecha, se siente enojada con el mundo, se siente devastada de tanta cosa que existe, pero no se ha puesto a descubrir sus propios talentos. Y en ese descubrir sus propios talentos, vamos a levantar a ese esposo, a ese construir ese corazón de ese esposo, esa integridad de ese esposo, esa integridad de esa esposa, esa integridad de esa mujer también que está devastada, que está destruida, que nosotros con nuestros comentarios hemos destruido. Vamos a construirla desde nuestros talentos. Tenemos talentos para hacerlo. Tenemos talentos para levantar a esa persona. Tenemos talentos para levantarme a mí misma, para construir algo nuevo, para construir algo diferente. Entonces, si ya tengo todos esos dones, talentos y virtudes, voy a construir, voy a levantar a esas personas, a esos hijos que en el silencio están destruidos. Podemos empezar a construir momentos de diálogo y empezar a ver, si Dios me ha dado la sabiduría, ese don, bueno, pues voy a empezar a poner en práctica el don de la sabiduría. ¿Cómo lo pongo en práctica?
bueno, pues eso ya tal vez en otro tema yo podré compartir con ustedes cómo podemos, ¿verdad? Hacer ese don que se haga, que podamos traerlo a nuestra vida y que podamos hacer que realmente ese don dé fruto, ¿no? Entonces, vamos a ver, construir esos momentos de diálogo. Tenemos hijos tan lastimados, con un dolor tan grande en su corazón, que no hablan, no se atreven a hablar y no se atreven a decirnos lo que realmente está pasando en su vida. Tenemos esposas en silencio, aparentando algo que no, ni siquiera lo están viviendo. Y bueno, nosotros los vemos ahora en biodescodificación, vemos todo eso a través de su cuerpo, a través de sus enfermedades, a través de sus preferencias, a través de muchas cosas. Nosotros lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Entonces, bueno, nuestro ser pide a gritos, nuestro ser espiritual, nuestro ser material, nuestro ser emocional está pidiendo a gritos. ¿Por qué? Está pidiendo a gritos porque nosotros estamos destruyendo solamente, no estamos en ese punto de construir, de construir. Y este momento es para construir. Y bueno, ya tienes las herramientas, ya tienes, por decir, ya tienes la cal, la arena, de todo, ya tienes la varilla, ya esto que te estoy diciendo es todo ese material para empezar a construir, para que juntos empezamos a construir una nueva manera de vivir. ¿Se puede? Claro que se puede. Y para esto, bueno, tenemos que siempre estar o pensar que no estamos solos, estamos acompañados, que no necesitamos unos a otros y que cada uno va a aportar de acuerdo a los talentos que Dios nos ha dado. Practicar el amor fraterno, ver los rostros de Cristo en el que sufre, en el que tiene dolor, el que está padeciendo. Ver también el rostro de Cristo en aquellas personas felices, alegres, porque también tal vez en esa felicidad ficticia también encontremos construir algo por el hermano o podamos construir algo por el hermano. Dice, donde la pasión nos lleve a sembrar y regar con constancia para ver florecer otros rostros. Es donde la pasión sea sembrar y regar con constancia para ver florecer otros rostros. No nos desanimemos, construyamos. Es momento de construir. En este momento que estamos viviendo es el mejor momento para para empezar a construir. Les mando un abrazo. Vamos a terminar con la oración, dando gracias a Dios por este mensaje que hoy Él nos ha dado a través de esta cita bíblica, a través de, bueno, también de esa inspiración que cada día nos da el Señor. Bien, vamos a terminar y vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo cada uno de nuestros dones, talentos, virtudes, y vamos a poner en manos de nuestro Señor todo cuanto hemos captado en esta noche para que podamos ser mejores personas y empezar a construir ese mundo que queremos. Nadie nos lo va a construir, nosotros tenemos que empezar a hacerlo. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en estos momentos de angustia y desesperación que vive la humanidad, donde pareciera que no hay manera de construir nada, tú estás aquí, ahora junto a nosotros, para decirnos que no perdamos la fe, la esperanza y la caridad, porque con estas grandes virtudes que nos has entregado, podremos empezar a construir una persona diferente en nosotros, que no nos conformemos con lo que ya hicimos, que podamos dar más, que podamos construir una familia amorosa y feliz, que podamos construir una comunidad más humana y contagiarla de tu amor con nuestra vida y testimonio, que podemos construir un México nuevo, que ame la vida y que ame la familia, y que de nosotros depende dar ese paso. Que los dones, talentos y virtudes que nos concede los convirtamos en valores
que tomemos todo cuanto recurso hay a nuestro alrededor para construir juntos una vida plena en tu santo nombre. Y con ayuda de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, podremos lograrlo. Gracias, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. También pueden, les dejo de tarea la oración de San Francisco de Asís, que está muy bonita, donde dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Esa oración está muy bonita. Vamos a empezar a construir y bueno, pues recordemos ya para terminar que los dones es saber de nuestro ser, es reconocer nuestro ser. En los talentos, hacer las cosas, ¿verdad? El bien hacer, las virtudes, el bienestar y en los valores, el bien tener, ¿sí? Bueno, ¿se lo aprendieron? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Agradezco a mi Padre Dios que me haya dado la voz para poder comunicarme con ustedes. Y también agradezco a todos quienes oran por nosotros y a quienes también difunden este programa de Familias en Acción. Muchísimas gracias. Y a todos quienes comparten el programa, que a veces, bueno, no lo hacen en este instante, pero lo hacen después. A todos los que ven, perdón, el programa, bueno, también los saludamos con mucho gusto a todos ustedes. Y el día de hoy el mensaje, construyan, construyamos a través de nuestros grandes talentos que Dios nos ha dado. Ámense más que ayer y los quiero mucho. Me despido de ustedes deseando un programa más y que los espero en el programa de Familias en Acción dentro de 8 días. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta pronto.